Hoy vamos a ver un tema que se llama el viaje físico y espiritual del pueblo de Israel por el desierto. Pero le tengo dos temas sobre ese: destruyendo fortalezas mentales. ¿En qué sentido destruyendo? Estamos viviendo un segundo éxodo, que usted lo puede analizar cuando vamos a la escritura y vemos lo que a ellos les pasó. Uno dice, tremendo, porque eso es lo que estamos viviendo nosotros en nuestro segundo éxodo. Y no hay cosa más difícil que destruir la fortaleza mental. ¿Por qué? Porque 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 6, nos enseña esto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Yahweh para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yeshua, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Pero dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas. Entonces, todos en el segundo éxodo hemos vivido procesos. Y muchos los estamos viviendo, otros los van a empezar a vivir y otros estarán saliendo. Unos en el ámbito emocional, otros en el ámbito sentimental, otros en el ámbito de la salud, otros en el ámbito económico. Porque en el pueblo de Israel, casi todo este proceso que estamos viendo en el segundo éxodo es lo que ellos vivieron en el desierto. Pero hoy vamos a entender, a la luz de las escrituras, el pueblo de Israel hizo 42 paradas en 40 años. Pero hoy vamos a ver 12 puntos, vamos a ver 12 territorios que nos enseñan mucho para la vida espiritual, tuya y mía. Por eso dígale al que está al lado suyo, prepárate y prepara tu corazón. Porque hoy Dios va a hacer algo contigo. Entonces, en 1 Corintios 10, 5, 12, vamos a ver que estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza ¿para quiénes? Para nosotros. Dijo el apóstol Pablo, lo que sucedió en el primer éxodo es algo que va a pasar en la vida de ustedes en el segundo éxodo. Entonces a veces leemos las escrituras y pasamos por alto qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel en 40 años. Y a veces nos ponemos a mirar y lo que le pasó a ellos es lo mismo que nos está sucediendo a nosotros. Y dice que para quienes ha llegado el fin de los siglos, por tanto el que crea estar firme tenga cuidado que no caiga. Algo que le pasó al pueblo de Israel en medio del desierto fue que muchos cayeron y terminaron muertos. Como tal, además de un viaje histórico de un pueblo determinado, es una parábola de nuestra propia vida. Todo ser humano que nace en la más profunda oscuridad, tanto espiritual como mental y carnal, algunos siguen aún atados a Egipto, a la esclavitud de los vicios, del materialismo, del paganismo, de la idolatría, de la carne y los deseos mezquinos y pasajeros. Para el pueblo de Israel fue un viaje físico, pero también una lucha espiritual, pero que se compara con un viaje mental y espiritual que está abierto a todo ser humano. Hace 8 días yo les enseñaba algo y hablábamos parte de salud y parte de la escritura. Y si usted se analiza, ellos fueron muy presionados, o el pueblo de Israel fue muy presionado, no porque Yahweh los presionara, sino porque ellos por su misma desobediencia presionaban sus pensamientos. ¿Qué quiero yo enseñarles con esto? Cuando nosotros los seres humanos estamos viviendo etapas como las vivió el pueblo de Israel en el desierto, algo que a veces se nos olvida y es parte de nuestro cuerpo, es el sistema nervioso, es lo que somos nosotros, ¿sí? Porque uno se pone a leer las escrituras, pero uno no mira el contexto, cómo fue la actitud de ellos, cómo fue el comportamiento, cómo fue su estado de salud, porque dice la escritura que sus vestidos no se desgastaron. Y no estamos hablando de ropa. La palabra vestidos es su cuerpo humanamente no se desgastó. ¿Saben por qué? Porque Dios en medio de la gloria guardó y preservó la vida de ellos y la salud de ellos. ¿En qué sentido? En su pensamiento, en su cuerpo en cuestión de salud y en lo que eran como personas. Segundo éxodo, estamos viendo algo muy diferente. La gente vive enferma, la gente vive con depresión, la gente vive con enfermedad. Estamos llenos y colmados de cualquier tipo de enfermedades que el sistema desafortunadamente se está viendo. Entonces es más tremendo este segundo éxodo que el primero, porque este está lleno de muchas cosas. Y sumémosle los demonios que están presionando, porque ellos son expertos en presionar, en tratar de ¿qué? De hostigarnos,
para que no terminemos nuestro segundo viaje o nuestro segundo éxodo en este mundo, tanto físico como espiritual. Nacemos del alma y del espíritu, nacemos perdidos sin esperanza en el mundo, esclavos del faraón, de Egipto, de Nimrod, de Babel, con sus religiones politeístas, llenas de mentiras, tradiciones y engaños, tanto que cuesta desprendernos de ellos. Y cuando lo logramos muchas veces, que no lo tenemos, lo ansiamos con el consuelo, de lo que tanto extrañamos, al igual que el pueblo de Israel ansiaba carne, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Siempre ellos le sacaban en cara a Moisés, decía, mejor fuera Egipto, porque allá habían pepinos, había melones, puerros, cebollas y ajos. Yo hago una pregunta, ¿quién va a extrañar un lugar donde te golpeaban, donde te ultrajaban, donde te trataban como esclavo? Eso es imposible, que un pueblo que fue libertado y que vio todas las delicias de Yahweh en el desierto, se atreviera a pensar ese tipo de cosas. Y uno dice, es inaudito y es imposible, pero la escritura no lo dice. Entonces, si le pasó a ellos, la pregunta es, y para que tú lo pienses en tu mente, ¿qué es lo que tú has venido extrañando en este tiempo? En este segundo éxodo de tu vida, con ese sistema del pecado pasado. Porque podemos estar aquí sentados hoy recibiendo mensaje, pero mi mente puede estar cauterizada en muchos pecados de atrás del mundo. Porque podemos ser expertos en disimular como un buen religioso. Podemos estar acá. Pero nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu puede estar atado a muchas cosas. Dice que ellos estaban atados ¿a qué? A la glotonería, a las ansias y a la lujuria del corazón. Dice que cuando dice que carne, eran las ansias de los apetitos sexuales de ellos. Porque la pregunta es, si ellos extrañaban carne, no es lógico que un pueblo que va emigrando, llevaban cabros, llevaban ovejas. Entonces, ¿cuál es la carne que ellos hablaban? La carne que ellos extrañaban era la carne de sus debilidades sexuales, porque como Egipto estaba abierto para todo tipo de pecado y no había restricción, pues muchos de ellos lo extrañaban. Hoy en día, nuestro segundo éxodo es lo mismo. La gente dice, pero es que vivir en una santidad es imposible, y más cuando uno ha venido de un mundo tan pecaminoso. Entonces empieza a pelear mi yo con el espíritu y el espíritu con mi yo, y no va a ser fácil. Pero aquí la palabra dice que muchos de esos que ansiaron la carne y se quejaban delante del siervo de Dios, muchos de ellos cayeron y perecieron en el desierto. Y Yahweh nos ofrece la vida espiritual, la comida que viene de arriba para nosotros, y lloramos por la carne y la cebolla que echamos de menos. Esta es la pregunta en nuestra vida. ¿Qué vamos a pedir, carne o maná? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y también, ¿hasta cuándo vamos a extrañar la carne y el ajo? En este caso, estamos hablando de ¿qué? Los deseos y los apetitos de nuestra vieja naturaleza. Dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo dijo el apóstol Pablo, ¿qué cree usted que puede estarle pasando a usted? Por eso mira el que está al lado suyo y dígale, la lucha que usted tiene es una lucha que la que usted tiene que morir hoy. ¿Saben por qué les digo? Porque esa lucha tarde o temprano te va a matar y te va a dejar en el desierto. Mire, el enemigo es sutil y lo conozco perfectamente. Él trabaja la mente la golpea. Eso es como cuando una gotera cae en un lugar, tarde o que temprano hace hueco. El enemigo se toma su tiempo. Nosotros vivimos 70, 80 años. Y a veces uno lidia con el pecado y se hace loco. Pero dígale al que está al lado suyo, tarde o temprano ese pecado te va a destruir si no lo sueltas. Tarde o que temprano te va a destruir si tú no renuncias a él. Tarde o que temprano. Elohim determinó que el día comenzará al atardecer al ocaso del día, pasando por la aurora, que anuncia la luz y la verdad. El mundo cambió los tiempos y nos brinda comenzar el día en la noche, en la oscuridad, y terminarlo en la misma completa oscuridad. Y la eterna pregunta son, ¿a quién le vamos a hacer caso? 1. ¿Cuál día vamos a escoger para cambiar nuestro estilo de vida? ¿El Elohim de nosotros, Yahweh, o el Elohim del mundo? Para Israel el día comenzó en la esclavitud. Para Israel el día comenzó en la esclavitud de Egipto, en el trabajo arduo, sin paga de los esclavos, pero con el aliciente de la carne y el ajo, la comida de los hombres, en el más bajo nivel de la espiritualidad. Dese cuenta que ellos eran unos esclavos y no renegaban nada. Lo único que hacían era llorar, hasta que llegó el día en que el Padre vio tanta aflicción en ellos que se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis 15 dice que hubo un pacto y un voto
el pacto de las dos mitades. Y en ese pacto de las dos mitades Yahweh le reveló que con la descendencia de Abraham iba a hacer muchas cosas especiales, pero que ellos estarían esclavos durante 210 años en Egipto, pero que luego los iba a libertar y los sacaría con mano fuerte, y se lo prometió a Abraham. Y Abraham en ese momento pues no alcanzaba a visualizar la magnitud, y decía, pero yo ¿cómo lo voy a hacer si no tengo descendencia? O sea, le estaba hablando el futuro a 400 años, y Abraham le contesta de esta manera, ¿cómo yo lo voy a hacer si no tengo descendencia? Entonces, a veces nuestra mente es tan corta que el Padre en este segundo éxodo está haciendo un proceso espiritual en cada uno de nosotros. La cuestión es que muchos no lo han llegado todavía a entender. Son religiosos. Son muertos vivientes sentados en una silla. Dicen estar vivos, pero están muertos. Yahweh nos está procesando como personas, pero también como generación. Ojo con este punto, como personas y como generación. Puede ser trágico asumir lo personal como también aquello que debe ser entendido como un desafío generacional. ¿Sabían ustedes que nosotros en este tiempo somos parte de una generación con un propósito en el cual Dios nos estableció? Amén. Después de que nosotros partamos vendrán otras generaciones que hablarán de las generaciones anteriores, como nosotros estamos hablando en este momento del pueblo de Israel. Estamos hablando de una historia hace 4000 años. Estamos haciendo un recuento de 4000 años y uno dice, tremendo lo que pasó. No, tremendo lo que está pasando ahora. Porque ellos ya descansaron. Pero los que estamos viviendo en este tiempo como persona y como generación, en el segundo éxodo Dios está haciendo un proceso individual, pero también generacional como grupo y como pueblo. Tal vez usted dirá, ¿cómo Dios nos está viendo como comunidad a nivel del mundo? Nosotros somos una parte de un remanente en todo el mundo, pero centrémonos en esta casa. Dios esta casa la tiene en sus ojos y está mirando cómo venimos avanzando. Y nos va a llevar hasta el final de nuestros días a cada uno. Y a nivel del mundo, con cada comunidad del pueblo de Israel lo está haciendo de la misma manera. Entonces, como personas nos está procesando a cada uno individualmente. Como generación tiene algo establecido general con todos. Porque si no nos estuviera moviendo a todos, sino diría, solo voy a mover a unos. Está moviendo el grupo completo. Él no va a mover a medias las cosas, las va a mover completas. Números 33, 1, 2. Estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto, por escuadrones, bajo la conducta de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió su salida conforme a sus jornadas, por mandato de Yahweh. Números 33, 1, 2. Estas pues son sus estancias con arreglo a sus partidas. Y se trata de producir una generación justa, que se vuelve puerta para las naciones. Se trata de producir una generación justa para ahora, que se vuelve puerta para las naciones. ¿Qué está pasando con la comunidad Llamas de Fuego? Se está abriendo puerta para las naciones. Una generación madura, no tan solo en individuos maduros, aunque lo incluye, sino que también produce el estándar de justicia que abre las naciones como pueblo para ser discipulados. Un desierto nunca es una situación personal difícil. Es entrenamiento práctico para la posesión de nuestro destino eterno. Un desierto nunca es una situación personal difícil. Es un entrenamiento práctico y uno dice, Dios mío, ¿esa es la escuela de Dios? Dios al que recibe por hijo lo azota y al que recibe por hijo lo disciplina, porque si no somos formados y disciplinados somos unos bastardos. Y de bastardos estaba lleno el primer éxodo. Y cualquier parecido a la realidad no es coincidencia, ¿no? ¿O sí? Bueno. ¿Por qué? Porque nuestro destino es eterno. El destino de ellos era un territorio, una tierra. Nuestro destino es la Nueva Jerusalén. El propósito de Dios en el desierto. Y muchas veces hemos oído acerca de los desiertos en nuestra vida. Nosotros podemos hablar de ellos o imaginarnos cómo son, o en qué consiste. Y esto resulta fácil, pero no es así hasta que el Adonai nos lleva a nosotros a esos desiertos. Que sin duda podemos experimentar verdaderamente lo que es un desierto. Y usted sabe que en un desierto, ¿qué hay? Arena. En un desierto hay calor, arena y todo lo que uno se ha imaginado los que hemos ido a un desierto. Entonces pasemos al pueblo 40 años, pero ellos tenían algo muy hermoso, la Shekinah. Ellos tenían agua, aunque Dios les permitía primero que se quejaran, como hoy en día que uno primero se queja, uno llora, y es normal que uno llore. Él me hacía recordar cuando yo llegué por primera vez a una iglesia hace 21 años. Yo llegué llevado la inmunda. Y yo lloraba, yo decía, Dios mío, es normal.
Dios mío, ¿cómo vas a hacer esta situación? Uno decía, y uno todo angustiado, lleno de problemas, y el Señor, usted tranquilo, lo único que usted tiene que hacer es obedezca, que yo haré el resto. Y sabe que en la obediencia es donde a veces la gente se queda. Él no pide mayor cosa. El Padre no te dice, sino obedece, aprende a escuchar, Shema, y el resto yo lo haré. Porque lo que no podemos solucionar nosotros, ¿quién lo soluciona? El Padre, pero cuando hay obediencia. Cantares 6, 10 y 8, 15 dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado, debajo de un manzano te despertaré. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te parió. Esto nos enseña que como pueblo que quiere llegar a ser esposa del Cordero, no es necesario atravesar el desierto. Claro. Miren, ¿sabe por qué el desierto es hermoso también? Porque el desierto nos doblega el orgullo, hermano. El desierto nos doblega el orgullo, el ego, el yo puedo, yo soy fuerte, etc. Lo que somos como personas racionales y naturales. Entonces el Padre dice, listo, usted es muy fuerte. Mijo, prepárese porque viene el gimnasio. Y el gimnasio espiritual es ¿cuál? El desierto, para romper las fortalezas mentales muchas veces. Porque cuando uno está en el desierto es cuando se le sube a usted la tensión, los dolores de cabeza, se le aumenta todo su sistema inmune, todo su sistema nervioso se altera. Porque estamos viviendo un tiempo de ¿qué? Estamos viviendo presión, ¿para qué? Para ser probados y para Dios mirar si a la postre nosotros vamos a ser ministros para Él. Podemos también ver que Yeshua fue llevado al desierto, Mateo 4:1, para prepararlo, trabajarlo, capacitarlo, porque así era necesario. Y en el desierto des en cuenta que nos enseñó 3 cosas con la tentación de él: los ojos, la vanidad y la glotonería. Y a veces los ojos porque hay mucho pecado, la vanidad porque yo creo ser fuerte, y la glotonería porque el Señor le dice a uno, tienes que controlar tus deseos, tus pasiones y todo lo que tu cuerpo pide, porque somos desafortunadamente la causa del pecado que conlleva glotonería. O como era el pueblo de Israel cuando decías que queremos carne, queremos ajos, queremos cebolla. Eso era una glotonería, tanto física como sexual, hermano. Dios no llevó a ninguno al desierto, a un hombre, sin un propósito. Si Dios tiene un propósito con usted, lo primero que lo va a poner es a llorar, ¿sabían ustedes? Es lo primero cuando Él lo invita a uno. Pero ¿por qué yo tuve que llegar así? Porque es que así es que se puede trabajar. Una persona cuando llega a una comunidad, ay, yo estoy feliz, yo estoy muy bien, no necesito nada. El Señor le dice, ¿estás seguro que no necesitas? Lo tienes todo. Te voy a probar que no tienes nada. Y lo pone uno a llorar. Y empieza uno a procesar, lo empieza como uno a amasar. Y como uno es un barro duro, pues ¿qué necesita el barro duro? Agua, la mano del alfarero y volverlo a procesar. Porque así como llegamos no nos sirve. Abraham le dijo, mírate, obsérvate cuando le hizo el llamado. Sal de tu tierra y de tu parentela. Mírate y obsérvate. Así como estás no me sirves. Y uno se pregunta, ¿por qué no? Porque él era idólatra, tenía paganismo, tenía que romper sus pensamientos, sus dogmas, sus costumbres, sus tradiciones. Pues eso el Padre fue lo que ocasionó en el desierto con ellos, romper todo ese tipo de cosas que habían aprendido durante 210 años en Egipto. Y yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo en nuestro segundo desierto? ¿Nos está rompiendo, sacando nuestras tradiciones, nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra fuerza, nuestro yo, nuestro todo? Porque si eso no es quitado, simplemente vamos a caer en el desierto en algún momento. Por eso Dios no llevó a ninguno al desierto, sin un propósito. Y así a lo largo de las Escrituras podemos encontrar a tantas y tantas personas, Abraham, Moisés, Josué, David, Elías, que tuvieron que atravesar el desierto para ser trabajados por Yahweh, para que pudiera cumplir el propósito que tenía con cada uno de ellos. Entonces uno puede agregar el nombre de uno ahí en la Biblia: Abraham, Moisés, Josué, David, Elías, etc. Pero súmele el nombre suyo, porque este libro no se ha cerrado todavía, porque no ha venido Yeshua por segunda vez. O sea, usted es parte de la escuela de Dios. Díganle al que está al lado suyo, usted es parte. Y como usted es parte, va a tener que llorar, ¿sabían? Porque Dios va a poner a llorar a aquellos que todavía no han querido cambiar. Es que todavía no puedo morir, es que esto es duro. Yo he escuchado que la gente dice, es que esto es duro. Yo digo que es más duro cuando usted milita en el pecado que cuando camina con Dios.
En general, el desierto es necesario para nosotros, simple y sencillamente, porque cuando venimos al camino de Yahweh, venimos saliendo de Egipto. Y es necesario entrar al desierto para que olvidemos todo lo que aprendimos en un pasado. Deuteronomio 29:6. ¿No comiste pan ni bebiste vino, ni otra bebida alcohólica? Pero Él suplió tus necesidades para que supieras que el Señor es tu Dios. Por eso dice, estas son las generaciones de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por escuadrones. ¿Sabían ustedes que en el libro de la vida hay los libros de las generaciones? Desde Adán y Eva hasta que venga Yeshua por segunda vez. Dice que los rollos serán abiertos. ¿Y los rollos de qué? De todas las generaciones. Se supone que el planeta Tierra tiene 5.783 años. Desde el primer día de Adán y Eva, los libros están arriba. El libro para Israel, el libro de la vida y el libro personal de cada uno. Porque cuando usted llegue allá, les tengo una noticia. Su libro va a ser abierto. Eso es como cuando usted está delante de un juez y dice, vamos a mirar los antecedentes del paciente. Se abre y uno dice, no, Dios mío, usted tenía órdenes de captura de tiempos. Y uno necesita un juez. Pues nuestro juez y salvador, ¿quién es? Pues ese es el que necesitamos en nuestro segundo desierto. ¿Para qué? Para no perecer. Por eso dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Estas pues son sus estancias con arreglo a sus partidas. Y vamos a mirar Sucot. ¿Qué representa Sucot? Despojados de la carne. Despojados de la carne. Éxodo 12:37. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Sucot también representa tabernáculo y tiendas y enramadas. Y Sucot viene a ser el tratamiento de Dios a una generación llamada a ser puerta a las naciones. Sucot viene a ser el tratamiento de Yahweh a una generación llamada a ser puerta a las naciones. Es el primer nivel de justicia que como pueblo debemos producir, despojándonos de la carne hacia una vida en el espíritu. Despojarnos de la carne hacia una vida en el espíritu. En Sucot, Israel debió ser despojado de todo aquello en lo que ellos confiaban. Israel traía oro de Egipto. Y no tiene que ver puntualmente con todo el material, sino con aquello que se vuelve nuestra confianza en tiempos de incertidumbre. Miren lo que hace el Padre. Ellos salieron con mucho oro. ¿Salieron como? Ricos. Pero a la final no tenían nada, porque el oro los alimentó. El oro les suplió. ¿Qué hizo el material? ¿Qué hizo el oro? Nada, porque la queja de ellos no era por material de oro ni nada, sino era por... Pregunta hoy en día, en nuestro segundo eso, ¿cuál es la queja tuya? ¿De qué tú te estás quejando? Lo tienes todo, tienes comida, tienes techo. La pregunta es entonces, ¿cuál es la queja de nuestro tiempo? La mayor queja, ¿cuál es? Es tu misma lucha, tu misma batalla, tu misma carga, tus mismos pensamientos, tus mismos problemas y tu mismo pecado. Porque es que ese pecado que está sobre tu vida es el que te enreda y no te deja ser libre. Tienes trabajo, tienes comida, tienes un techo, pero él se cuenta que el Padre está diciendo que no se traía oro, pero eso no era lo puntual, porque para ellos era la confianza. ¿Y qué hizo el Padre? Los cogió y los procesó para enseñarles que la confianza no debe ser lo material, sino tenía que ser la gloria de Él, cosa que ellos en un principio no entendían. Y debes saber que a Yahweh no le sirve nada de lo que traes de tu antigua vida. Él no le sirve nada. No, yo creo que el talento que yo traía no me sirve. No, yo creo que es que saben que yo tenía liderazgo de la gente en el mundo. A mí no me importa su liderazgo del mundo, me importa lo que eres ahora. No es que yo era muy fluido para hablar antes, ahora soy fluido para las escrituras. ¿Y sabe qué ha pasado con ese tipo de gente? Porque yo las he conocido. ¿Sabe qué? Usted es muy bueno y es fluido para enseñar. Sí, venga, pero ¿qué tal su santidad? ¿Cómo está su santidad? No, ¿sabe qué? No, ponga a otro a enseñar porque eso no es conmigo. Porque la santidad de Dios pesa, hermano. La palabra de Dios no es como relatar una historieta o una revista de Coquito, o ser un profesor o un médico, o ser un ingeniero. Eso a Dios no le importa, hermano. A Dios lo que le importa es qué vamos a hacer nosotros en nuestro nuevo yo, en la nueva criatura nacida en Yeshua. Eso es lo que al Padre le importa y eso es lo puntual para nuestro tiempo. Por eso nada de lo que está de tu vida antigua sirve.
Eso incluye tu vida antes de conocer a Yahweh, pero también puede ser tu ayer. Puede ser que lo que has obtenido ayer, pero con tus fuerzas naturales bajo la confianza de tus capacidades. Y eso a Dios no le sirve. Por eso cuando uno llega a Él es experto en quitar lo que tiene que quitar. Hay gente que llega con plata y llegó al Padre y le quitó la riqueza. Se la quitó toda. ¿Por qué? Porque dicen, yo estoy bien. La mayoría de gente cuando están bien económicamente, ¿qué dicen? Gloria a Dios, alabado sea Dios. Y le quita todo, ¿y qué dicen? ¿Por qué? Bueno, listo. No, yo me he visto muy sano, ¿verdad? Sí, he estado muy sano. Y el Padre, vamos a permitirle un pequeño aguijón para ver si va a seguir hablando de la misma manera. Acuérdense lo que hizo con Job, para simplemente probar la fidelidad de ese siervo. Entonces, tenga mucho cuidado de cómo usted piensa y cómo se refiere cuando está delante de Dios. Porque este pueblo fue muy irreverente. Muchos fueron irreverentes en el primer éxodo, pero más irreverentes en el segundo éxodo, porque es a nivel del mundo. Ahí era un pueblo, 2 millones y algo. Hoy en día son 7.200 millones de habitantes a 2,5 millones. Y usted dirá, uy, tremendo. ¿Y sabe qué? Dentro de esos irreverentes muchas veces estamos tú y yo, para que tengamos cuidado. Lo que arrastras de una vida fuera de los planes de Dios siempre provocará tu carne al pecado. Lo que arrastras de tu vida fuera de los planes de Dios siempre provocará tu carne al pecado. Pero lo que obtienes en la gracia de Yahweh asienta tu vida. Allí el pecado no encuentra campo de acción. Tabernáculo, Sukkot, tiendas enramadas en la Biblia tiene que ver con maneras de pensar, con nuestros pensamientos. Defendemos un estilo de vida del que Yahweh nos quiere despojar. No solo tiene que ver con las cosas que hacemos mal, tiene que ver con aquello que no produce justicia a la altura de lo que Yahweh demanda en esta generación. En este desierto quedamos hasta que aprendemos que todo nuestro pensamiento, cultura, tradiciones, costumbres deben ser puestas bajo el tratamiento y bajo la templanza del Espíritu Santo. Aprender a depender completamente de Dios. Por eso Sukkot se quita todo lo obtenido de manera incorrecta. Sukkot se quita todo lo obtenido de manera incorrecta. Y vamos a entenderlo como así. En Éxodo 32:4, entonces Aarón tomó el oro y lo fundió y lo moldeó hasta darle forma a un becerro. Salieron con riquezas, pero mire dónde las invirtieron. ¿Sí ven? Salieron riquísimos y fueron tan brutos que mire lo que hicieron. ¿Y eso qué nos enseña? Este punto nos enseña algo. El oro lo tomaron para la idolatría y para adorar un Dios que supuestamente los había sacado de Egipto. Eso se llama una mala inversión. Una mala inversión. O sea, salen con plata y lo invirtieron mal. El punto aquí es que cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿el dinero en qué lo invertíamos? En lo que no era de Dios. Llegamos a los pies del Mesías y muchos, ¿cómo creen que todavía están invirtiendo? En lo que no es de Dios. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma a un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: ¡Oh Israel! Estos son los dioses que se sacaron de la tierra de Egipto. Tomó el becerro que había hecho y lo quemó, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a lo que la bebieran. ¿Se acuerdan que ese mismo polvillo se lo dieron a ver a los israelitas y dice que muchos de ellos se les reventaba el estómago por el mismo pecado? Entonces, ¿usted se imagina si en este tiempo el Padre hiciera las mismas pruebas? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Dios despojó al pueblo de Israel en el momento que levantaron la imagen de un becerro con el oro que ellos sacaron de Egipto. Dios le permitió a este pueblo para despojarlos de lo que había sacado de Egipto y que no era agradable delante de él. En Sukkot te vuelves un edificador de casa. Génesis 33:17. Jacob, en cambio, viajó hasta Sukkot y allí construyó una casa e hizo cobertizos para sus ganados. Por eso aquel lugar se llamó Sukkot, que significa cobertizos. Démonos cuenta que lo que hizo Jacob y démonos cuenta lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces, un hombre del Espíritu, ¿qué hace? Construye una casa, cobertizos. Por eso ese lugar se llamó Sukkot. ¿Y cuál es la azúcar para este tiempo? ¿Dónde está la azúcar espiritual de Yeshua? ¿Quién es la azúcar hoy en día? Nosotros somos la azúcar donde su presencia viene a habitar. Y dése cuenta que en el primer éxodo todo era físico, mas para nuestro Sukkot es ¿qué? Espiritual. Por eso 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y si tú eres una tienda y eres un azúcar,
tiene que haber santidad en tu vida. Y dígale al que está al lado suyo, la santidad es completa. No es a poquito. No, es que yo milito con Dios, pero un poquito de aquí y otro poquito de allá. Eso para Dios es aborrecible. Otra razón por la que Yahweh nos pasa por Sucó es para que en este desierto aprendamos a edificarle casa al Adonai. En nuestra propia vida por el despojamiento del yo y de la dependencia material. Gálatas 2:20. Una vez que hayamos superado la prueba en el desierto de Sucó, aprenderemos a decir como el apóstol Pablo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Yeshua. Ya no vivo yo, sino Yeshua vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Yahweh. Este concepto de edificación personal y familiar, y como pueblo en Sucó, somos preparados como instrumentos de justicia y útiles para Yahweh. Primera de Reyes 7, 45-48. Esto fue cuando Salomón empezó a construir, ¿qué? El templo. Dice que en la construcción, calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Yahweh de bronce bruñido, todo lo hizo fundir el rey de la llanura del Jordán en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso de bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Yahweh, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre el cual una vez que hemos superado y vencido el área del yo y de las cosas materiales en el desierto de Sucó, estamos listos para ser preparados como instrumento o utensilios de justicia para el Señor. Pero analicemos lo que hizo Salomón: bronce, oro, plata, madera de la mejor. Todo lo que Salomón invirtió en ese templo era lo que, lo más caro, ¿sí? Y ¿sabe qué dice el Padre hoy en día? Eso no me sirve. ¿Qué es lo que hoy en día es valor para Dios? Dígale al que está al lado tuyo: nosotros, porque si usted estuviera en ese tiempo, usted hubiera dicho, como hablaban ellos y se mofaban: uy, el templo, qué hermosura de templo. Y se acuerdan cuando Yeshua decía que lo que era vanidad para ellos no quedaría piedra sobre piedra en ese tiempo, porque Yeshua dijo: ya no vamos a volver a habitar en templos hechos por manos de hombre, sino habitaremos en templos vivos. Entonces, hombre, uno se tiene que sentir orgulloso, se tiene que sentir uno feliz, porque el hecho de Dios habernos escogido a nosotros, simples mortales, buenos para nada, y decir: yo voy a habitar en ellos. Y a veces decimos: pues sí. Vuelvo y le pongo: ¿qué tal usted hubiera estado en ese tiempo y hubiera podido ver la construcción del templo? ¿Usted qué estuviera pensando? Impresionante donde Dios va a habitar, ¿sí o no? Pero más impresionante ahora, ¿dónde está habitando Dios? En nosotros, ¿sí? No más. No, qué tristeza, no. Somos mucho y somos el mayor tesoro para Dios. Por eso usted se debería sentir contento de que Dios te haya escogido a ti y a mí. Por eso dígale al que está al lado suyo: no te sientas solo. Y si te sentías solo, no te vuelvas a sentir más solo, porque es que hay gente que dice: yo me siento solo. ¿Usted se imagina el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? No, yo estoy solo. No, él estaba en medio de la gloria y la Shekinah, él veía descender la gloria, hermano. ¿Usted qué cree que estaba experimentando él? ¿Qué pensaría él viendo toda esa maravilla? Y lo más tremendo, que donde ese sumo sacerdote viera lo que está pasando ahora con nosotros, diría: wow, quedaría más impresionado él con lo que está pasando ahora que con lo que pasaba antes. Pero como somos humanos y somos a veces como tan irracionales y no valoramos lo que Dios ha hecho, pues decimos: sí, somos templo del Espíritu Santo y ya. Bueno, este desierto es también para ser trabajados por el Señor como utensilios para el servicio de la casa, instrumentos de justicia. Para eso fuiste escogido. Dile al que está al lado tuyo: instrumento de justicia. Segunda jornada, Etam. Dice que hubo una segunda jornada después de Sucot, Etam. ¿Y qué significa tan? Renovados en adoración. Éxodo 13:20. Y partieron de Sucot. Ya entendimos qué es Sucot, ¿cierto? No se lo olvide, porque al final le puedo preguntar. Ya entendió qué es Sucot. Y dice que después acamparon en Etam, al borde del desierto. Jueces 15:8. Y los hirió en la cadera. Esto fue una guerra. Y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Estamos hablando de Jueces. Exactamente de Sansón.
que dice que habitó en una peña que se llamaba Etán. Y Etán representa renovados en adoración. Entonces dése cuenta que la misma palabra de Dios dice que nosotros iremos cada día de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, ¿a qué me conlleva la adoración en medio de un desierto? A crecer, hermano. A conocer más íntimamente a Dios, más íntimamente al Creador, más íntimamente al que me rescató, al que me libertó, al que me tiene hoy en día de pie. Y en este pasaje vemos que Sansón, después de pelear contra los filisteos, figura de la carne, se refugió en la hendidura de la peña, la presencia de Dios, de Etán. En Etán aprendemos a renovarnos en intimidad con Yahweh. Los justos que Yahweh busca en este tiempo son aquellos cuyo reposo es Yeshua y renuevan el hombre interior. Éxodo 13, 20, 22. En Etán aprendes dependencia de Yahweh, en su guía y en su luz. Cuando nuestras determinaciones diarias no tienen la guía del Rúa, o permitimos las tinieblas en algún área de nuestras vidas, entonces nos estancamos en estas jornadas. Efesios 3, 16, 19. Dice que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Yeshua por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Yeshua que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Yahweh. Entonces, ¿para qué sirve la Etán? Lugar de adoración, y a veces Dios nos va a permitir estar solos, de una manera personal, para Él revelársenos a nuestra vida. Una cosa es la adoración personal, y otra cosa es la adoración congregacional. Cada uno lleva un estilo de vida en adoración en su casa. Cada uno lleva un estilo de vida de lo que está viviendo en su hogar. Cada uno lleva un molde y un estilo de vida conforme a lo que honra a Dios o lo ama. Y lo que estamos haciendo en este Shabbat, todos estamos adorando a través de las mismas escrituras. Estamos haciendo como los de Berea. Dice que Pablo leía las escrituras, pero todos iban leyendo para ver si lo que él decía era conforme a Yahweh o no. La fortaleza no viene por causa de la confrontación, sino por causa de lo que Dios quiere llevarte a ti. Es una fortaleza por lo que viene y no por lo que fue. Tercera jornada, Pijairot. Un ataque a la autosuficiencia. Y de eso sí que está llena la gente hoy en día. Yo soy autosuficiente, ¿por qué? Y eso tenemos que aprender. Nosotros tenemos una vieja costumbre, todos los seres humanos. Primero hacemos todo por nuestra fuerza. Y cuando ya lo último no hay ningún recurso ni nada, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. Y entonces se supone que el que primero que hay que buscar a quién es. Pero hacemos como el incendio, la tratamos de apagar con una Coca-Cola, no se pudo. El carro de bomberos, por favor. No, llegó y ya qué pasó. Entonces, siempre cuando hay un incendio, un fuego en su vida espiritual, inmediatamente recurramos al Padre. Y no busquemos cosas que a veces no son. A veces buscamos al hombre en el mundo, cuando la palabra de Dios nos enseña que primeramente tenemos que buscarlo a Él y su justicia. Y de resto todo vendrá por añadidura. Entonces, este es un ataque a la autosuficiencia. Éxodo 14:2. Habla a los hijos de Israel que den vuelta. Miren lo que le dice Yahweh a Israel. Habla a los hijos de Israel que den vuelta y asienten su campo delante de Pijairot, entre Migol y la mar hacia Baal-Sepón. Delante de él se asentarán al campo junto a la mar. Les estaba diciendo, en sentido espiritual, los devolvió porque ese pueblo era muy, ¿qué? Autosuficiente. Eran tan autosuficientes que duraron 40 años en el desierto. Y cuando uno es autosuficiente y se la cree saber toda, ¿qué hace el Padre? De vuelta. De vuelta. Y uno dice, pues yo pensé que había coronado. No, Señor. Todavía hay algo que hacer en usted. Todavía hay cosas que no me agradan de ti. Y créame, por eso te digo, 70, 80 años por mucho. Y no hay cosa más triste y más dolorosa que uno terminar su vida espiritual y decir al final, la verdad, no hice nada. Eso es frustrante, hermano. ¿Y sabe qué decimos los que llegamos a veces veteranitos? Decimos yo no haber llegado de niño. Y la gente que llegó de niño, oiga, verdad, yo hubiera llegado de viejo procesado, de pronto hubiera vencido más. O sea, ni lo uno, ni lo otro. Porque si fue viejo, dice que hubiera querido llegar de niño.
Y de niño dice, no, es que la vida fue tan dura que yo caí en el camino. Entonces démonos cuenta que en Dios no hay edad, ahí es un propósito. Porque muchos dicen, ay, tan rico yo haber llegado para desde cuna yo haber sido creyente. Eso a Dios no le interesa. Lo que le interesa a Dios es que en el momento que lo llamó a usted, guarde usted la santidad y no peque más. Sea de niño, de adulto, de anciano, de adolescente, lo que sea. Porque en este pueblo venían niños, jóvenes, adultos y los mañosos. Ya saben quiénes son, los mañosos, como dice la escritura. Como su significado nos indica, este desierto viene a nuestras vidas con la principal finalidad de quitarnos la autosuficiencia. Y muchos de nosotros salimos de Egipto pensando que no necesitamos nada ni nadie, creyendo que podemos lograr lo que nos propongamos en nuestras propias fuerzas y recursos, sin sufrir consecuencias. Pero Yahweh no es así. Y el Señor habló al pueblo y le dijo, en Éxodo 22, yo soy el Elohim, tu Elohim, que te saqué de la tierra de casa de servidumbre. Entonces démonos cuenta que hay gente que dice, yo lo tengo todo en la autosuficiencia. Y en Apocalipsis nos habla Yeshua y dice, tú eres rico. Y dice ser rico, pero tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que te purifiques. Entonces dése cuenta que al Padre no le interesa lo que usted en este momento tiene en su bolsillo, tiene en su cuenta, tiene su casa, lo que tenga. ¿Sabe qué le dice el Padre? Lo que usted tiene no me sirve. ¿Y sabe cómo hace el Padre? Como algún día me permitió hacer con una hormiguita. Un día habían muchas hormigas trabajando. Y el Padre, eso me sucedió recién convertido, porque yo estaba en mi proceso y en mi batalla de que yo quería ser próspero. Yo escuchaba que Dios era prosperidad. Y yo decía, yo quiero ser próspero porque el pastor dice que todos vamos a ser prósperos. Dije, pero ¿y por qué yo no soy próspero? Llevo 7 meses y todavía no ha llegado la prosperidad. Miraba yo un panal de ovejas, de hormigas, y me dijo, míralas a ellas. El Espíritu Santo empezó a hablar. Me dijo, míralas. Y yo veía cómo cada una trabajaba. ¿Y cuánto se demoró para traer esa hojita para meterla en ese huequito? En el nido. Y venían todas en filita, muy juiciosas trabajando. Me dijo, quítale la hojita a una de ellas. Y llegué y se la quité y esa hormiga se enloqueció, hermano. Eso cogió para allá, para allá. Mi hijo, ¿sabe cómo son ustedes? Así como es ella. Cuando yo les quiero quitar algo para darles algo mayor. Y yo veía a esa hormiga angustiada y para allá. Mi hijo, ve y coge ahora una hoja de un árbol. Fui cogido una hoja de un árbol que era 1000 veces más grande que lo que esa hormiga llevaba. Y me dijo, ahora introdúcela en ese hueco. Y yo la entró, ya dije, tremenda bendición para ellas. Para mí eso no es nada. Pues así ve Dios las riquezas de nosotros. Como nada, como una hoja. Pues así ve Dios las cosas. Y como nosotros somos tan materialistas, Él me enseñó que con esa hoja, para mí no era nada esa hoja, pero para ellas era el sustento. Y era ¿cómo se dice? La dependencia de ellas. Y llego yo y se la quito, se vuelve loca. Me dice, coge una hoja de un árbol completa, 1000 veces más grande, introdúcela en el hueco. Mi hijo, así son ustedes cuando yo les quiero quitar algo pequeño para darles algo grande. Pero a veces no queremos soltar lo que tenemos. Y por eso nuestra mente es limitada, hermano. Ahí fue donde yo entendí. Con cosas simples me dijo Cabezón, ¿ya aprendiste? Yo sí, señor, aprendí. Entonces ponlo en práctica. Y eso hace 21 años lo tengo aquí en mi mente y en mi corazón. Y el Dios que tenemos es un Dios que prospera cuando uno suelta todo lo que Él nos pide. Por eso cuando usted llega, muchos llegan a los pies del Mesías, dicen, no, yo creo en Dios porque tienes tus bolsillos llenos. Yo creo en Dios porque tengo una cuenta en el banco. Yo creo en Dios porque ya pagué la casa. Yo creo en Dios porque tengo un carro. Yo creo en Dios porque tengo una garantía. Y le dice Dios, te la voy a quitar como la hormiga. ¿Y qué pasa cuando Dios nos quita eso? Pues eso hizo con el pueblo de Israel, les quitó toda la autosuficiencia, el orgullo y el ego. ¿Para qué? Para enseñarles que no era lo que habían traído de Egipto, porque eso a Dios no le interesaba. Era lo que iban a adquirir en la nueva tierra, Israel. Lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo, parafraseando este verso era, yo soy el Elohim, quien te sacó de la esclavitud. No fueron tus fuerzas, ni tu autosuficiencia. Fui yo, dice Yahweh. Por eso nosotros nunca lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros, ¿sí o no? Entonces, dése cuenta, ninguno dice, y es que ninguno, y lo digo por parte mía, yo a Dios nunca lo busqué. Y si lo busqué por una religión. Yo a Dios lo buscaba, era un domingo, en una iglesia donde habían imágenes. Yo decía, ahí está Dios. Miraba yo al divino niño y yo decía, Dios mío, tú estás ahí, ayúdame. Y cogía el barro y listo.
Y el Señor me decía, bruto, así no es, me le voy a revelar en el camino, porque tú todavía tienes costumbres de Egipto. Y fue cuando tuvo que revelárseme. Dios nos mete a este desierto para que aprendamos a depender de Él 100% reconociendo que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Este desierto es para que aprendamos a decidir al momento de la prueba a refugiarnos en la peña que es Yeshua y no buscar nuestra propia autosuficiencia al sentirnos acorralados. Y querer librarnos de nuestra propia mano o con nuestra propia mano es aprender a confiar en Yahweh. Dios sabe que el ser autosuficientes nos trae graves consecuencias. El ser autosuficiente nos trae ¿qué? Graves consecuencias. Por esa razón es su voluntad que seamos un pueblo que sepa depender de Él en cualquier situación, poniéndonos a Él como el único que puede ayudarnos y guiarnos en nuestra vida. ¿Cuál es el proceso mediante el cual nos lleva a darnos cuenta de que dependemos de Él? Éxodo 14:9. Y miren lo que va a hacer el Padre con muchos. Y miren lo que hizo en Pihairot con el pueblo de Israel por su autosuficiencia. Y miren, y lo vas a entender ahorita porque hay muchas cosas que Dios permite en tu vida. ¿Qué significa Pihairot? Autosuficiencia. Éxodo 14:9. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo, y todo su ejército los alcanzaron, acampando junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Viene el acorralamiento. Acuérdense que el pueblo de Israel, ¿a dónde fue? ¿A dónde Dios les permitió llegar? Al mar. Entonces, como ellos venían tan autosuficientes saliendo, porque cada uno en su autosuficiencia decía, no, nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos hacer aquello. Aquí, entonces, cuando ellos se vieron acorralados, ¿qué fue lo que le dijeron a Moisés? Nos trajiste al mar para matarnos. Mejor era haber muerto en Egipto que haber muerto aquí tragados por este mar. Esa es la queja cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en uno. Y dése cuenta que el Padre fue tan hermoso, es que el Padre es hermoso. Dijo, vamos a mandarlo. Yo me imagino, Yahweh hablando con su hijo Yeshua. Mandémoslos al mar. Así como parafraseando lo mismo. Mandémoslos al mar para ver qué van a hacer ellos. Sabemos que Moisés va a responder bien, porque es el único diferente. Y Josué y Caleb son un espíritu diferente. Pero vamos a ver el resto de quejones que van a decir. Llegaron a la orilla del mar y ¿qué cree usted que empezaron a hacer los autosuficientes? ¿Qué hace el autosuficiente cuando Dios lo acorrala? Como el chapulín colorado. ¿Ahora quién podrá? ¿Ahora quién podrá defenderme? Los saca de Egipto. Ven lo que sucede cuando la muerte de los primogénitos, las plagas. Los llevan y llegan a la orilla del mar y empiezan a quejarse. Mejor era haber muerto en Egipto que haber muerto en el mar, comido no sé por quién, por las pirañas, los tiburones, los cocodrilos, lo que haya allá. Delante de Baal-Zephón viene el acorralamiento para tomar una decisión. Si seguimos adelante en el Adón o regresamos al mundo. Mire Dios lo que permite a veces. Nos permite acorralamiento porque ellos hubieran podido decir, bueno, negociemos. No nos maten, no nos maten, no nos maten. Y nosotros volvemos como esclavos, ¿sí o no? Entonces a veces Dios permite eso, permite que el enemigo nos acorrale para probarnos a ver qué hay en nuestro corazón, si le hemos de seguir y creerle a Él, o si simplemente nos vamos a volver a Egipto. Y dése cuenta que la primera decisión de ellos fue, mejor era haber vuelto y haber muerto en Egipto, que haber muerto en la orilla del mar. Y así mucha gente hace con Dios. Desde que yo estoy caminando con Él, si me ha puesto la vida difícil y de cuadritos. Claro, es que eso tiene que pasar. Cuando usted llega al proceso y a la escuela de Dios, es como cuando usted llega al médico y le dice, usted tiene que empezar este proceso. Si usted se quiere sanar. Y empiezan el tratamiento. ¿Y los tratamientos algunos duelen? Sí, señor. Claro, usted vaya al odontólogo. Y el tratamiento duele con el odontólogo. ¿Y qué dice uno? ¿Qué dice uno? Yo ando odontólogo, no voy. Ese es mi peor enemigo, yo por allá no me asomo. Pero resulta que con el tiempo, ¿usted qué le va a decir al odontólogo? Gracias, señor odontólogo. Y le lleva su chocolatina. Le agradece uno. Pues así opera Dios con nosotros, hermano. Al principio todo va a doler. Pero a la postre le vamos a decir, gracias, Señor, por esa escuela que tú hiciste conmigo. Y porque hoy en día puedo decir, gracias porque he madurado. Pero si usted no ha madurado, prepárese porque Dios lo va a madurar. Entonces dice que viene el acorralamiento para tomar una decisión si seguimos delante del Adón o regresamos al mundo. Este acorralamiento abarca todas las áreas del ser humano. Trabajo, sentimientos y capacidades. Números 33:8. Salieron de Pihairot. ¿Cuál fue la primera que vimos? Sucot.
¿Qué significa? A ver, los pilos. ¿Qué significa, Cristian? Templo, santidad. Bueno. Segundo. ¿Qué significa Etam? Pijairot. Bueno, listo. Bueno. Dice que salieron de la autosuficiencia, o sea, de Pijairot, y pasaron por medio del mar. Imagínense, ya ahí sí empezaron. ¿Usted se imagina el pensamiento de ellos cuando se abrió el mar? ¿Sí? Y eso es lo que uno espera siempre con Dios. Bueno, Señor, Dios mío, ya hice todo lo habido y por haber. Y el Señor se queda uno mirándolo, así como la hormiguita, como lo que yo hice. Se queda uno mirándolo. Bueno, voy a mover uno de mis dedos, porque dice que con la punta de su dedo, que todo se hace por la punta del dedo de Dios, por la punta. Entonces el Señor, ¿qué hace? Abre el mar y empiezan a pasar todos estos quejones. Empiezan a pasar y a mirar semejantes muros de agua parados para lado y lado. ¿Qué creen ustedes los autosuficientes que empezaron a pensar cuando estaban pasando por mano de Dios? ¿Qué hace el autosuficiente cuando ya no tiene nada que hacer y el Padre empieza a operar? Le empieza ¿a qué? A derribar todo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Yeshua. Ahí uno empieza a decir, no, sí, la verdad, sí. Cuando el médico te dice, te vas a morir, ya lo he hecho todo, me tomé como 10 pastas diarias, y lo primero que me pasó fue me tiré el hígado de los riñones. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Si muero creyendo en el Padre. Si yo tengo ese lema, si yo me muero creyendo en el Padre, pero no me muero lleno de droga. Olvídese, empastillado y no, olvídese. La droga no salva, la droga no sana. El que sana es el Salvador cuando uno pone toda la fe conectada con el Espíritu Santo y morir a toda la autosuficiencia. ¿Y sabía que la autosuficiencia es todo lo que me produce el sistema del mundo? Todo lo que me ofrece el mundo es la autosuficiencia. Esos son mis recursos. Todo lo que ofrece el mundo. Egipto dependía de todos los recursos que ellos tenían, y Yahweh los atacó con los mismos recursos que ellos tenían y con la misma autosuficiencia. Los atacó con todo lo que tenían. Acuérdese cuando uno de los dioses, Imhotep, cuando viene la enfermedad y la muerte de los primogénitos, inmediatamente empezaron a clamar a los hechiceros, llamemos los brujos, llamemos los mejores doctores de ciencia, porque es que este pueblo está todo enfermo. Y a la final, ¿cómo terminaron los médicos? Los médicos de Egipto terminaron igual de enfermos, porque ellos creían en un Dios que se llamaba Imhotep. Hoy en día Imhotep es el sistema de muchas cosas donde la gente tiene su esperanza, hermano. Y entonces aprendamos algo. La autosuficiencia nos lleva a morir, y Dios va a permitir situaciones en nuestra vida para morir a todo lo que somos de antes. Dice que pasaron por medio del mar desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Tan y acamparon en Mara. Pero démonos cuenta que ¿qué pasó después de que salieron del mar? Hay un cántico. Sí. ¿Cómo es el cántico? Dice que ¡ay, qué bonito! Y todos somos así. ¡Ay! Y viene el Padre y dice, listo, están cantando, qué bonitos. Los voy a llevar a Mara. Están cantando muy bonito, listo, los voy a probar. Porque es que una cosa es cantar de lengua para afuera y una cosa es la adoración del corazón adentro. Dice que pasaron por medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Tam y acamparon en Mara. Cuando lograron pasar y dar paso de confiar en el Señor, al sentirnos acorralados viene el auxilio del Señor, rescatándonos de aquello o aquellos que aún sigue oprimiéndonos. Éxodo 15:4. Dice que echó a la mar los carros del faraón y su ejército y sus capitanes escogidos y fueron hundidos en el mar. Y hay un tema musical que nosotros lo hemos cantado aquí. Eso hacemos de todo. Eso hacemos hasta coros todo y hacemos... Y el Señor, ay, qué bonito, vea. Dios no se impresiona por eso, y por eso es que a veces yo me río. Digo, bueno, lo que estamos haciendo está muy bonito, pero cuando ya le toca a uno lo personal, a ver si va a hacer lo mismo. Esto se resume en que ya no hacer las cosas por sí mismo, sino consultar al dueño, reconociendo el señorío que Yahweh tiene sobre nosotros. 4ª jornada, quebrantando la amargura por la voz de Dios. Quebrantando la amargura por la voz de Dios. Números 33:8. Partieron de Pijairot, partieron de la autosuficiencia. Acuérdese y vaya uniendo cada palabra a lo que hemos venido enseñando.
partieron de la autosuficiencia y anduvieron 3 días en el desierto de Tan y acamparon en Mara. Éxodo 15:33. Mara también representa amargura. Amargura. Éxodo 15:23. Llegaron a Mara y no pudieron beber agua, las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. En este desierto encontramos la amargura, y esta amargura viene ante el desánimo y la necesidad, encontrada en medio del desierto. Acuérdese, el Padre nos coge y nos quita la autosuficiencia, ¿sí? Ya ustedes no van a ser autosuficientes, pero creo que les falta algo más. ¿Sí ve el Padre cómo es de bonito? Dice, porque es que uno dice, no, yo ya no soy autosuficiente. ¿Estás seguro que no eres autosuficiente? Te voy a meter otro remojo más. Te voy a meter a Mara. O sea, Dios lo ocasiona para sacar lo mejor de nosotros. Ahí nos saca el desánimo, la amargura, la tristeza y todo lo que usted tenía, la autoconfianza de lo anterior. O sea, lo que no sale totalmente en Pijairot, Dios se lo va a sacar ¿dónde? En Mara. Pero van a venir más remojos, ojo. Esto sigue. Esto es como una lavadora de ciclos. Los desiertos son como la lavadora de ciclos. A veces todo no sale en una sola remojada. ¿Y qué le toca a usted? Por eso le dijo al pueblo de Israel, den vuelta otra vez. Hay ocasiones en que, estando en la sequedad del desierto, aún en la palabra, el agua, encontramos amargura. ¿Qué significa esto? Quiere decir de que no escuchamos lo que queremos oír, sino que Dios nos confronta con su palabra, con nuestra realidad, y esto puede parecernos amargo. Pero ¿cuáles son los propósitos que Yahweh tiene al permitirnos probar la amargura? Éxodo 15, 23, 26. Después de 3 días de viaje, oiga pues, y ellos no sabían que el tiquete era para 40 años. Ojo con este punto. Y esto, quiero hacer un alto aquí. Y para que usted lo piense, ¿cuánto usted quiere vivir su desierto? Y pregúntele al que está al lado suyo, ¿cuánto quiere desierto? ¿Cuánto lo quiere? De acuerdo a la edad que usted tiene ahorita, ¿no? Haga sus cuentas personales. Unos salieron de 20 años y pasaron al otro lado teniendo 60. Los que salieron de 60, ¿qué creen que les pasó? Se murieron. Los de 50. Y los quejones. Ni hablar de sí. Entonces démonos cuenta que todo depende de cómo yo me comporte en este segundo éxodo con Dios. Los que están pollos y pelados dicen, no, yo tengo toda una vida por delante. Preocúpese más usted. Los que tienen toda una vida por delante, preocúpense, porque si usted tiene 15, 14 años y le quedan 70 años, de proceso, quiere decir que usted puede estar partiendo los 84 años. Es más, ¿y qué tal que Dios diga, no, lo voy a llevar hasta los 90? Uy, más tortura no, más bendición. Pero el punto es cómo va a ser su comportamiento con Dios. Entonces, de acuerdo a la edad de cada uno, hombre, yo no quiero más procesos. ¿Sí o no? ¿A quién le gustan los procesos? A nadie, ¿cierto? A nadie le gustan los procesos. A mí sí que menos. Esto no está cargando. Dice que listo. Se iba a apagar. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Métase usted ahí. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y las aguas se qué? Allí le dio un estatuto y ordenanzas. Dice que cuando las endulzó, inmediatamente les dio estatutos y ordenanzas. ¿Qué hace Dios cuando nos saca la amargura? Nos va a empezar a dar ¿qué? Estatutos y ordenanzas. Y normalmente cuando Dios nos hace un milagro, ¿qué decimos? Lo que tú digas. Y pasan los días y ¿qué sucede? Pues a esto le pasó estas bellezas y lo vamos a ver. Y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó y les dijo, que es el texto que yo hoy hablé, Éxodo 15, 26. Y si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y eres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh, ¿qué? Bueno, entonces, ¿cómo llegaron ellos? Se amargaron. Les quita primero la autosuficiencia, ¿cierto? Y el padre dijo, no están preparados todavía. No. Porque es que hay gente que dice, yo ya estoy preparado. Y el padre le dice, espérate que te falta otro remojo, te voy a meter en la Mara. Y ese que decía que estaba preparado lo metió en las aguas amargas y empieza a quejarse. Pues así estaban ellos. Y cuando llega y les dice que la palabra las endulza, y la palabra endulzar es Yeshua,
el que nos saca de la amargura, porque Yeshua fue el que nos sacó de la amargura y derribó toda acta de decretos que había de muerte sobre nosotros, porque si ellos hubieran bebido esa agua, ¿qué pasaba? Morían, porque esas eran aguas salutíferas. Un poquito de esa agua le podía reventar el vientre a cualquiera. Es como tomar agua de mar. Es aún más fuerte. Es como tomar el agua de Israel, que es 7 veces más fuerte. El mar muerto. Una sola cucharadita, una cosita de estas del mar muerto te mata, hermano. Entonces, esa agua estaba así de amargada que decían, ¿y ahora qué vamos a beber? ¿Ahora qué? Y viendo la gloria, viendo los milagros, viendo todo lo que Dios había hecho, y todavía se siguen quejando. ¿Y saben qué es lo más tremendo en nuestro tiempo? Que estamos viendo que Dios está haciendo cosas. ¿Y cómo creen que es el pueblo? Quejón, sí. Seguimos, o si no es por una cosa, es por la otra. Por nada estamos contentos. Si Yahweh nos da casa, malo. Si no nos da casa, malo. Si hay comida, malo. Si no hay comida, malo. Si hay trabajo, y si no, entonces démonos cuenta. Si está sano, y si está enfermo. Entonces Mara representa toda esa amargura de todo nuestro sistema de como somos como personas. Dice que la Biblia dice que al llegar a este desierto el pueblo no puede beber de sus aguas porque eran amargas. La reacción del pueblo fue que murmuraron. ¿Contra quién cree usted? Contra Moisés. ¿Por qué? ¿Y por qué no le echaban vainas a Dios? ¿Por qué creen ustedes? Porque hoy en día es igual. ¿A quién le echan vaina? ¿Y por qué no se la echa a Dios? ¿Por qué no se la echa a Dios? Porque saben que Dios sí les responde como debe ser. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la prueba de la amargura? Cuando hay murmuración hacia el siervo en medio de un pueblo, lo más seguro es que sea por una o por 2 razones. Una, y eso lo vamos a pasar para nuestro tiempo y para el tiempo de Moisés. Moisés era el pastor de ellos en ese momento. El pastor no tiene agua limpia el pastor no tiene agua limpia que dar al pueblo. Una, porque le estaban diciendo a Moisés, nos trajo aquí para darnos a beber esta agua. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que Moisés conocía toda esa ruta. Porque acuérdense que cuando Moisés viajaba donde el suegro Yetro, le tocaba hacer todo ese recorrido para haber llegado a Egipto, y él sabía que tocaba pasar por ahí. Esto a Moisés no lo cogió desprevenido, por si de pronto usted creía. Moisés conocía toda esa ruta porque él se la pasaba de Madián a Egipto y de Egipto a Madián, y tuvo que pasar todo este trayecto para llegar a ese lugar. El pastor no tiene agua limpia que dar al pueblo. 2, el pueblo que está en medio del desierto de Mara siendo probados por Dios, pero Yahweh quiere que reaccionemos murmurando ante la amargura contra sus siervos. No. Los propósitos que Yahweh tiene al probarnos permitiendo la amargura son los siguientes. Éxodo 15:25. Dios quiere en este desierto provocarnos a clamarle a Él. La reacción de Moisés ante la murmuración del pueblo contra él no fue defenderse o excusarse. Él clamó a Dios como el plan de Dios. Es que clamemos una vez, que no hacemos, Él nos da la salida del desierto de la amargura. Éxodo 15:25, conciso B. Dios quiere que entremos a este desierto con el fin de que seamos probados en cuanto a nuestra reacción a la amargura. El pueblo de Israel murmuró. ¿Cómo reaccionaremos nosotros? ¿Recibiremos el agua aunque nos amargue? ¿Aunque no escuchemos lo que queremos? Y llega en Éxodo 15:26 y le dice, yo soy Yahweh Rafa, tu sanador. Primero Dios permite toda la amargura para después traer sanidad sobre tu vida. Date cuenta, Dios lo permite todo y la amargura representa todo lo que nos pasa. Y después dice Yahweh, yo soy Yahweh Rafa, tu sanador. ¿A través de quién? De Yeshua HaMashiach. Entonces viene Yeshua y nos empieza a hacer el proceso de ¿qué? El proceso de la sanidad. Porque lo primero que él empieza a trabajar es la sanidad del alma. Y algo que necesitaba este pueblo bendito era ser sanos del alma. Porque ya lo tenían todo, hermano. Algo que necesitamos hoy en día todos como casa es ser sanos del alma. Porque tú lo tienes todo. Tienes todo lo físico. No te mueres de hambre. Te acuestas sin comer, te levantas sin desayunar. Tienes un techo, tienes todo. A pesar de que tienes las batallas y las luchas. Pero ahí es donde Dios quiere traer sanidad total en tu alma y en tu corazón. Porque ¿dónde está el laboratorio de los pensamientos, de las quejas, de las murmuraciones? Acá, aquí parte todo, llega acá. Y por eso a veces todos esos conflictos que tenemos son los que nos enferman aún físicamente. ¿O me equivoco? No sé. Ay, cuando uno coge a quejarse, ustedes miren, se han hecho pruebas por tomografía. Se han hecho pruebas por tomografía
de cómo empieza a reaccionar el cerebro y el sistema nervioso cuando una persona está nerviosa, cuando una persona está irada, cuando una persona está llena de pánico, cuando una persona está viendo la presión más impresionante. ¿Sabe qué hace el cerebro? Empieza a hacer esto, empieza a encogerse, y al encogerse el cerebro empieza a afectarme el sistema endocrino, y al afectarse el sistema endocrino, porque también se contrae, ¿qué creen ustedes que pasa con todo el sistema del estómago? Entonces se contrae y la persona queda así como encogida, y le toca tomarse un acetaminofén, porque dice, me duele la cabeza, estoy tensionado, y se lo toma y empieza a hacer esto el cuerpo. Pero ese no es el plan de Dios, que tomen acetaminofén, no es eso. El punto es descansar en Él. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces démonos cuenta que Yahweh les está diciendo a ellos, vengan todos ustedes a mí, y yo los sanaré de las aguas de la amargura. Pero a veces seguimos como militando nuestra misma batalla. ¿Qué más sigue? Nos está enseñando en Éxodo 15:26. Dios nos mete a este desierto también con el fin de confiar que confiemos en sus promesas y ordenanzas. Por eso dice, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. Dese cuenta que en esta parada de las Mara le da una instrucción y precepto. Les dice, venga, les voy a poner de antemano algo a ustedes, y si lo oyen, no van a haber más desiertos. Pero si no oyen, viene otro. Van a venir otros desiertos. Y estaban solo a 3 días de camino. Ojo, en 3 días de camino fue donde Yahweh les dio preceptos, estatutos y ordenanzas. Entonces, ¿qué decían ellos siempre cuando Yahweh les da un estatuto y un precepto? Haremos. ¿Qué dijeron en el monte de Sinaí? ¿Qué dice hoy en día la gente? Y la pregunta es, Elim, revelación del gobierno de Yahweh. Elim, revelación del gobierno de Yahweh. Éxodo 15:27. Llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elim, lugar de palmeras. Éxodo 15:27. Este verso nos dice que Elim era un lugar donde habían 12 fuentes. El número 12 en las escrituras nos habla de gobierno, tribus, apóstoles y meses. Tribus, apóstoles, meses. El plan de Yahweh al meternos a Elim es meternos al orden de Yahweh, a su gobierno. Y el gobierno de Dios es teocracia, es teocrático y no democrático. En esta etapa se acaba la democracia en la vida y se entrega el gobierno pleno de Yahweh. Entonces démonos cuenta que cuando viene Yeshua, y eso este punto me recordaba, Yahweh no necesita opiniones de ninguno de nosotros. Partamos de aquí, porque es que en la democracia es lo que diga un pueblo, ¿cierto? Y ese pueblo le quiso montar democracia y sindicato a Moisés. Sí, todos le quisieron montar, todos quisieron, pero venga la queja. ¿Usted se imagina cada familia quejándose? 600 adultos, cada uno con sus hijos, 2 millones y pico. Entonces 600 personas quejándosele a Moisés de todo lo que estaba pasando. Hombre, eso era un sindicato en un desierto. Y el padre lo que hacía era mirar ese sindicato y dijo, yo les voy a acabar ese sindicato en el desierto, ¿sabían? Y Yahweh es experto en acabar sindicatos en una congregación también. No es lo que usted diga, no es lo que usted piense, no es lo que usted opine, porque es que ¿sabe qué? No faltan los sabios Salomón aquí en la comunidad diciendo yo opino, yo pienso, es que el pastor debería hacer esto. El pastor se sujeta a la teocracia de Dios y al gobierno de Dios, para que a la vez todo el pueblo nos sujetemos al gobierno de Dios, y no lo que tú opinas, no lo que tú crees, no lo que tú piensas y no lo que tú quieres. Y a veces Dios nos rompe la estructura. Por eso dígale al que está al lado tuyo, sindicatos con Dios, no. Por eso Dios quiere que nosotros como su pueblo lo miremos y reconozcamos como nuestro rey, quien tiene poder y el dominio y más autoridad sobre nuestras vidas. Dice que las palmeras en la escritura son figura de personas. No era un dato menor para Israel que hubieran 70 palmeras. Alguien se dedicó a contar las palmeras. 70 es el número que representa el proceso de perfección, que Dios comienza y que Dios termina en nosotros. Para nuestros días debemos saber que la gracia de Yahweh es la que nos perfecciona. Recuerda que tu competencia no proviene de ti mismo, sino que permitas a Dios perfeccionarte y santificarte por completo. Por lo tanto, entendemos que Dios nos mete en Elim
para que sepamos que las pruebas que vienen de parte de Él son para perfeccionarnos, como realiza Dios el perfeccionamiento. Éxodo 15:27, conciso B, para que tú lo leas. Por medio de acampar junto a las 12 fuentes. Esto significa la constancia en la palabra de Yahweh. Permanecer siendo abastecidos y saciados de la fuente de agua viva, Elim. Entonces démonos cuenta que los sacó y los sanó. Y los mete ¿a dónde? A Elim, que representa palmeras. Y se lo comprobó a ellos. Dese cuenta que los sacó de la amargura, los lleva a una fuente y empezaron ellos, oiga, esto sí nos gusta, qué bonito, palmeras, lugar donde hay sombra, bueno. Pero dense cuenta que el ser humano no es conforme. Tocaba seguir un viaje, ¿sabían ustedes? Ellos tenían que salir de las palmeras porque ahí no se podían quedar porque había un destino. Y a veces la gente le gusta quedarse en las estaciones, ¿saben? Hay gente que dice, no, es que a mí este proceso de mi vida me gusta, yo no quiero seguir avanzando. Es más, no necesito más moldes. Pues ellos en ese momento estaban pensando así algunos, ¿no? ¿Y por qué no nos quedamos aquí? ¿Qué necesidad ir por allá? Tenemos palmeras, tenemos fuentes de agua, tenemos comida, tenemos etcétera. Pero el Señor a una vez le dice, no es así. No es a la manera tuya como tú vas a acampar. Es a la manera mía como yo voy a hacer contigo. Saliendo del estancamiento. Éxodo 16:1. Partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Sin también representa lodo, arcilla, barro. Lodo, arcilla, barro. Éxodo 16:1-3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Ya sabemos que es Elim, ¿no? Y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, miren lo que dice, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto, porque ahí acamparon un buen tiempo. Acuérdense que Mara fue 3 días. De ahí en este territorio, ¿cuánto acamparon? Los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. ¿Cuántos días pasaron? Y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Pregunta. ¿La queja de ellos era por hambre, por glotonería o por la vieja naturaleza de ellos? Porque no es casual que dice que en el desierto llevaban cabritos, ovejas y llevaban mucho alimento. Entonces, hay gente que está comiendo y se está quejando, hermano. Sí, hablemoslo en sentido físico. Hay gente que está comiendo y se está ¿qué? Quejando. Hay gente que dice así, miren, lo voy a hacer en una analogía. El que es agradecido con Dios, con un plato de arroz y un plato de lenteja y un huevo, ¿cierto? Gloria a Dios por esa comida. El que es desagradecido, ¿qué dice? ¿Sabe qué me recuerda eso? Eso me recuerda a un pastor, un gran pastor, y él tuvo un tiempo de escasez en su casa, y la esposa le preparaba algo que se llama pancakes. Dice que duraba 15 días comiendo pancakes, 20 días comiendo pancakes, y él le decía a la esposa, mi amor, no hay más que comer, porque estaban viviendo una situación un poco difícil. Y llegaron y le invitaron a predicar a otra congregación, y bueno, llegó, hizo el viaje, llegó a la casa, y el pastor que lo invitó dijo, bienvenido pastor, qué bendición tenerlo usted acá, hospédese, prepare su ropa y por favor pase a la mesa a cenar. ¿Qué creen ustedes que le dio? Al que es quejón se le dan 2 platos, hermano. Y así a veces Dios lo hace con nosotros, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser humildes con todo lo que viene de Dios, con todo. Y dése cuenta, y hay gente que dice que se está muriendo de hambre. Pues el hambre que ellos estaban hablando era un hambre de pecado, de lo que había en la vieja naturaleza, porque ellos tenían todo el alimento, hermano, lo tenían todo. Que a veces la gente se pega, no es que era comida, no, era la cultura y la vieja costumbre de las personas. Por ejemplo, usted hoy en día está comiendo, pero dése cuenta que su cuerpo está pidiéndole otra cosa. Su cuerpo le está pidiendo, ejemplo, usted era adicto al trago, adicto al cigarrillo, adicto a la pornografía, adicto al sexo, adicto a todo eso. Entonces usted está comiendo y dice, no, Dios le está dando maná espiritual. No, mejor fuera la comida del desierto. ¿Y cuál es la comida del desierto para usted? Ahí tiene. Entonces, una de las principales características del lodo
es que produce estancamiento cuando entramos al desierto de Sin. Somos probados de la altivez de creer que las cosas de Dios se realizan por nosotros o por nuestra mano, lo cual es lo que produce el estancamiento. Para quedarnos estancados necesitamos reconocer que todo lo que hagamos en Dios no es por nosotros. Ojo pues, necesitamos reconocer que todo lo que hagamos en Dios no es por nosotros, porque seamos muy buenos o porque seamos muy consagrados, es por su gracia. Y esto implica que al reconocer que todo es por Él, aprenderemos a vivir dependiendo totalmente de Él, ya no dependiendo de nuestras propias fuerzas, sino que reconociendo que todo lo que tengamos es lo que hemos recibido de su mano. Léete Proverbios 3, 5, 7 para que lo anotes. El desierto de Sin te prepara por una vida provista y en dependencia absoluta. Dependencia absoluta de Dios. ¿Qué significa esto? Dese cuenta que cuando el Padre les daba maná, ellos fueron tan irreverentes, y este punto es tremendo. Dice que ellos estaban quejando por carne, ¿cierto? Y ya, que ellos querían porque estaban cansados de comer, ¿qué? Maná. Entonces, cuando por primera vez descendió el maná a ellos dijeron esta palabra. ¿Qué significa esto? Y es un pronombre interrogativo. ¿Cómo? ¿De qué tipo? ¿Eso qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Exclamaron con una preposición. ¿En qué? ¿Con qué? ¿Debido a qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Hasta cuándo? Dios les había dicho a Moisés, les enviaré pan del cielo. Cuando ellos lo vieron, dijeron maná. O sea, dijeron, ¿qué es esto? Eso le pasó a Yeshua cuando él se le empezó a presentar. Yo soy el Salvador del mundo. El que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. ¿Y cómo respondieron todos los fariseos? ¿Y quién es este? Así respondieron en el desierto. ¿Qué es esto? Y a Yeshua le dijeron, ¿quién es este? Y dése cuenta que hoy en día la gente se refiere a Yeshua de esa manera despectiva. Y se lo voy a decir por qué. ¿Cuántos creen en Yeshua aquí? Amén. Listo, todos, amén, me gustó esa palabra. Listo. Pero con su comportamiento y su actitud está diciendo, no quiero semana. Yo creo. Dijo Yeshua, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero no. Exacto, entonces en ese momento Yahweh los quería sujetar a ellos al maná. ¿En qué sentido? En que el maná era un alimento espiritual, como lo que estaba pasando en el huerto del Edén cuando Adán y Eva se alimentaban del huerto del Edén. Dice que ellos, su sistema estaba muy sano. Pues Yahweh querían ellos tener darles sanidad, porque ese maná que representaba era un maná físico, pero también era un maná espiritual que descendía del cielo. Al consumir ellos ese alimento y no quejarse, ¿cómo creen ustedes que hubiera sido la vida de ellos? Hombre, todos hubieran llegado al otro lado. Todos, hasta el más cuchito hubiera pasado al otro lado. Hasta el de 90, 80, hasta el de 100 años hubiera podido ver la tierra. Y démonos cuenta que hoy en día, por ser quejones y por ser criticones delante de Dios, a veces Dios corta las vidas. A veces las corta. Por nosotros ser, ¿qué? Quejones. Por eso Moisés dice, les enviaré pan del cielo. Cuando ellos vieron y dijeron maná, o sea, dijeron, ¿qué es esto? El desierto de Sin, ya sabemos que Sin te lleva a conocer a Yeshua de una manera muy desconocida por muchos. El pan que descendió del cielo, Juan 6:41. El que Yeshua necesitó ser comido todos los días, Yeshua es el pan en la comunión del cuerpo. Cuando yo leo Juan 6:41, voy a hacer un resumen y un relato de Juan desde del 60 al 66. Yeshua le dice estas palabras a todos los que lo siguieron a él. Dice que en un principio fueron 70, pero que al final muchos lo abandonaron. ¿Por qué? Porque Yeshua les empezó a decir a todo el grupo que lo seguían, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede dar la vida eterna. Y dice que muchos de ellos se tocaron y dijeron, esto parece canibalismo. ¿Cómo así que tenemos que comer de la sangre, beber de la sangre y comer de su carne? Y dice que cuando él dijo esa palabra, dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Y a causa de eso muchos volvieron atrás. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que comer la carne y beber su sangre era la doctrina que él le traía a ellos. Y no era una doctrina nueva, era la doctrina de Moisés, la doctrina de la Torá viviente. Entonces dice que cuando él dijo eso, muchos volvieron atrás. Y en ese momento en el desierto, Yeshua quería también ser el maná y el alimento de ellos. No solo físico, sino también, ¿qué? Espiritual. Por eso en nuestro tiempo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y el texto correcto es, de todo proverbio que sale de la boca
de Yahweh. Dice que Yeshua, que es el pan de la comunión del cuerpo, la escasez y el estancamiento siempre te pone en zonas de incertidumbre, en el sim. Lo peligroso es que cuando no logres ver a Yeshua en las personas que te rodean y siempre estés viendo sus errores y equivocaciones, entonces pierdes de conocer a Yeshua, aquel que se repartió en muchos y que le reconocemos en nuestros hermanos, miembros los unos de los otros. Les voy a explicar algo. A veces hay gente que dice, yo quisiera conocer al maestro. Y a veces el Padre va a utilizar personas. Te va a utilizar a ti y me va a utilizar ¿a quién? A mí, como un pueblo y como un ejab. Porque Dios a muchos no se les va a revelar de una porque hay mucha inmadurez. Entonces, uno de los caminos que Dios va a utilizar para darse a conocer a Él, lo va a hacer así como lo hizo con Moisés. A través de Moisés fue el instrumento para que conocieran a Yahweh. A través de Yeshua es el instrumento para nosotros conocer al Padre. A través de tu vida, que habita Yeshua en tu vida, es la manera para conocer a Yeshua y conocer al Padre. Entonces, ¿cuál es la tarea tuya y mía? Ser portadores de la presencia de Dios. Entonces hay gente que dice, yo quisiera conocer al Padre, pero ¿cómo es Él? Y lo más triste es que el que viene a una comunidad y dice, oiga, yo también estoy en lo mismo. No, el punto es que si tú eres un portador de la presencia y gloria de Dios, se supone que tú tienes que ser un instrumento para los que no conocen afuera, conozcan a través de tu vida, como portador de la presencia del Padre, conocer al Creador y al Hacedor de todas las cosas. Entonces, si se supone que todos somos llenos de la gloria y de la gracia de Dios, y que en todos nosotros habita la presencia de Dios, vamos a decir, oiga, qué bendición. Se nota que en ti habita la gloria de Dios, se nota que en ti habita la santidad de Dios, se nota. Pero qué triste es cuando uno dice, venga, estoy buscando un justo en medio de todo este pueblo. Eso es preocupante, y eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese momento. El propósito de Yahweh era que todos lo conocieran, pero todos no lo conocieron, porque donde lo hubieran conocido no se hubieran quejado. Aún viendo, póngase a pensar, ellos veían lo que nosotros no vemos. ¿Usted ha visto descender rayos aquí en la comunidad? No. ¿Usted ha visto descender la gloria Chequiná? No. ¿Usted ha visto que se abra el río Bogotá? No. Yo no he visto nada de eso. Y ellos lo veían, y mire cómo terminaron ellos. Y lo más tremendo es que nosotros, conforme a Hebreos 11:6, dice que nosotros nos estamos acercando a Él en fe. Porque aquel que se acerca a Él, Dios es galardonador de lo que los busca. Y yo no he visto descender la gloria de Chequiná. Yo no he visto abrir el mar en dos. Yo no he visto nada que uno diga, no hemos visto nada. Lo único que hemos visto es lo que pasa todos los días en el mundo. Y eso es parte de la gloria de Dios. ¿Sabías tú que parte de la gloria de Dios es eso? Cuando desciende un trueno y hace la tierra así, o un lugar, uy, qué bendición, está hablando el Padre. Otros dicen, uy, no, que se calle esos truenos. No, eso es parte de lo que es Dios, hermano. Todo lo que le pasa a la tierra, todo lo que está sucediendo, es parte del amor de Dios. Y no faltará el humanista, aún así con muertes y todo, eso es parte de la gloria de Dios, manifestando su justicia para las naciones de la tierra. Pero como somos humanistas, hacemos como el pueblo de Israel, nos estamos quejando por todo. Diariamente este pan no puede ser ahorrado. En tu capacidad de renovación diaria y de una dependencia de Yeshua que comemos todos los días. Éxodo 16:31. Su sabor era como hojuelas con miel. Su sabor era como hojuelas con miel. Riquísimo. Eso es como comer una hostia echándole miel. Algún día la comieron, lógico. Dios nos quiere llevar a la tierra donde fluye leche y miel. El sabor del maná nos representa que Dios nos permite dentro del desierto probar un poco de lo que Dios tiene preparado en abundancia una vez que pasemos la prueba. La tarea de juntar el pan del cielo fue llegar hasta la tierra de la promesa. A esto se refiere el apóstol Pablo en Efesios 4, 11, 13. ¿Qué representa eso cuando ya se llega al otro lado de la tierra? Y esto no se ha enseñado. Y es un punto que yo entendía en medio de este proceso. La tarea de juntar el pan del cielo fue hasta llegar a la tierra de la promesa, o sea, hasta la tierra de Israel. El maná que está descendiendo en este momento, que es Yeshua, en nuestro segundo éxodo, tiene un propósito. No solamente alimento espiritual para nosotros,
sino vamos a ver lo que él también quería a través del maná espiritual, empezar a establecer ministerios con el maná espiritual. Efesios 4, 11, 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo que es Yeshua, para la edificación del cuerpo que es Yeshua, que es el maná que descendió del cielo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Yahweh, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Entonces, para poder conocer a Yahweh, para poder conocer a Yeshua, hay un maná que está descendiendo, y ese maná desciende sobre evangelistas, sobre apóstoles, sobre profetas, porque cada uno es instrumento para llevarlo, ¿quién? Al Padre. ¿Sí ve? Dios está utilizando todos estos ministerios, y a través de todos estos ministerios llegar a ¿quién? A Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es mi tarea como siervo de Dios, como pastor? Llevar a un pueblo a conocer a Yeshua. Yo estoy comiendo el maná, y a través del maná que yo estoy comiendo, lo estoy transmitiendo para los que no conocen, puedan conocer ese mismo maná y puedan ser ¿qué? Injertados en el olivo, para que a la misma vez sean ministros, servidores de Dios. Tu tarea de buscar a Yeshua y de comer de él, repartido en hombres, tiene un tiempo delimitado hasta que todos lleguemos. 2K. Bueno, ¿quiénes han tenido? Cristian, recuérdame todos los primeros para llegar a eso. Sí, señor. Pasamos por Sucot, Sí. por Etán, por Pijajirot. ¿Qué nos enseña cada punto? Sucot es donde nos despojamos de la carne. En Etán es donde creamos un lugar de intimidad. En Pijajirot es cuando el Padre ataca nuestra autosuficiencia. En Mara es cuando Yeshua nos quita toda nuestra amargura. En Elim aceptamos el gobierno de Yahweh en nuestra vida. En Sim salimos del estancamiento. Listo. Vamos por la última para seguir dentro de 8 días. 2K. Quebrando los ciclos humanos. Quebrando los ciclos humanos hacia la productividad divina. 2K. Quebrando los ciclos humanos hacia la productividad divina. Entonces, démonos cuenta que cada estación donde el Padre los ponía en ámbito físico para ellos, pero para nosotros ámbito espiritual, démonos cuenta. Entonces usted se va a evaluar dónde usted está. En este momento, ¿dónde está usted espiritualmente? Es más, si todavía está en Egipto y no ha salido. Sí, de pronto usted está en Egipto y no ha salido, que es lo más triste, hermano. Sí, sí, muchos están en Egipto todavía y no han salido. El punto es que usted salga para que empiece la escuela de Dios, porque en Egipto Dios no puede trabajar, hermano. En Egipto Dios no puede trabajar. Dios tiene que enviarlo al desierto para que usted empiece a ser ¿qué? Procesado. 2 fuegos, un golpe. 2K, 2 fuegos y un golpe. Prueba y prueba sobre prueba. Números 33, 12. Salieron del desierto de Sin y acamparon en 2K. Prueba y prueba sobre prueba. Este es el desierto que nos regresa a las pruebas que no pasamos de tal forma que las pasemos. ¿Sí ven? Prueba y prueba sobre prueba. Ay, pero ¿por qué tantas pruebas? Pero ¿por qué? Pero venga, ¿usted ya cambió totalmente? No, pues pruebe. Sí, ves que miren Dios lo lindo que es. Yo no puedo saber quién eres tú. Yo no lo puedo saber. Pero Dios sí lo sabe. Entonces hay gente que dice, pero ¿por qué tantas pruebas? ¿Ahora sí está entendiendo? Porque Dios sabe que algo usted tiene que cambiar y dejar. Entonces de mí depende si yo suelto todo lo anterior, todas esas paradas, para yo poder seguir avanzando a las que vienen, para poder yo llegar a la tierra prometida. Pero esta prueba es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque es que esa palabra yo la he escuchado ya físicamente. No solamente la estoy leyendo y enseñando. Yo he escuchado gente que dice, pero es que es una prueba sobre prueba. Pero Dios, ¿qué me quiere enseñar? Dios, ¿qué quiere hacer conmigo? Pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Me quiero morir. Venga, mírese quién es usted, por favor. Es que ese es el punto. Nos quejamos, los quejidos y los que molestan. ¿Sí?
Pero entonces analicemos por qué le está pasando eso a usted. ¿Qué Dios le está pidiendo? ¿Qué Dios le está demandando que usted no quiere hacer? Pues como usted no quiere hacer ni obedecer, pues ¿cómo cree que va a hacer todo el resto de su vida? Prueba y prueba sobre prueba. Bonita esa palabra, ¿sí o no? ¿Les gusta esa palabra? Sí. Bueno, bien. La verdad, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Y como a mí no me gusta, yo obedezco. Sí. Como a mí no me gusta, yo digo, Señor, ¿qué toca hacer? ¿Qué me toca dejar? ¿Qué dejo? A ver, ¿qué dejo? Pues el Señor le dice a uno, como le dijo a Abraham, no me gusta lo que tú eres, no me gustan tus costumbres, no me gustan tus tradiciones, no me gusta del origen de donde tú vienes, no me gusta lo que tú estás haciendo aquí. Renuncia. Muere a todo tu pasado, muere a toda tu generación, muere a todo lo que a mí no me agrada. Y algo que no nos gusta dejar, el viejo yo. Y acuérdese que Egipto, ¿qué representa? Mi viejo yo. Entonces, estamos saliendo, estamos caminando, pero con mi viejo, y eso a Dios no le sirve, hermano. ¿Usted se imagina si el Padre pudiera bajar en este momento y decirnos a cada uno qué tenemos que dejar? ¿Cómo sería el culto? Yo creo que sería el culto más amargado de todos. ¿Sí? Pero eso es lo que el Padre quiere hacer con nosotros. Él quiere que dejemos todo lo que nos tiene estancados, sin estancamiento. Él quiere que dejemos todo, porque si no lo dejamos, va a venir dos golpes, prueba sobre prueba. O sea, estamos estancados. Y tras del hecho prueba sobre prueba, no, pues ¿quién quiere vivir así? Ahí sí, como cuando uno ministra sanidad. En tu espíritu hay algo que tú dices que te quieres morir. Así era yo. Cuando yo llegué a los pies del maestro, a mí nunca se me va a olvidar que yo venía con unas pruebas sobre pruebas y pruebas. Había perdido mi economía, estaba sentimentalmente fracasado, económicamente fracasado, emocionalmente fracasado, todo. Y hubo un momento que yo dije, yo me quiero morir. Mejor suicidarme, porque ¿para qué seguir viviendo? En ese momento yo no conocía a Dios, pero Dios estaba permitiendo todas esas pruebas para llamarme a Él. Dese cuenta que Dios a uno le trabaja aún desde antes de conocerlo, no a Él, para traerlo, y cuando uno no cambia caminando con Él, pues le repite a uno la segunda dosis. Antes de conocer fue una dosis, ¿sí o no? Que es para llamarlo a uno. Pero lo más triste es cuando le repiten esa misma dosis caminando con Él. Oiga, eso no es justo. ¿Cierto que no? No. Si uno armara una democracia, Señor, eso no es justo, y el Señor, sí, pues se la voy a repetir otra vez, para que ustedes aprendan a no quejarse y aprendan más a obedecer y aprender a escuchar. Y eso es lo que el Padre va a hacer este año. En este año grecorromano es algo que Dios está trabajando. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dosca. Prueba y prueba sobre prueba. Este es el desierto que nos regresa a las pruebas que no pasamos de tal forma que las pasemos. O sea, quedó algo pendiente por sacar. Muchas veces al atravesar un desierto pensamos que cuando la prueba que lo caracteriza pasa, hemos aprobado el examen, pero muchas veces no es así. En el desierto, Dosca, Dios nos somete nuevamente a aquella prueba, que aunque ya la vivimos una o más veces, aún no la hemos superado. Este desierto lo atraviesa aquel que no es capaz de pasar la primera prueba. Este desierto lo atraviesa aquel que no es capaz de pasar la primera prueba. ¿Y cuál fue la primera prueba? Sukkot. Entonces a veces toca hacer ¿Usted no se acuerda de esos concursos que había en Antigua, sube kilométrico? La persona estaba por llegar, vuelva y pruébelo. ¿Pero cómo? Vuelva y pruébelo, así es Dios. Y a veces en todas esas pruebas uno termina tan cansado que uno dice, yo la verdad, yo no creo más, yo no creo que pueda. Ahí es el punto donde Dios le dice, ya estás listo. Cuando usted está con la lengua por fuera, que ya dice, no quiero más, no puedo más, ya no más, ¿qué toca hacer? Ahí es donde el Padre dice, por fin estás listo. Antes, no. En el desierto de Dosca, Dios nos somete nuevamente a aquella prueba que aunque ya la vivimos una o más veces, aún no la hemos superado. Este desierto lo atraviesa aquel que no es capaz de pasar la primera prueba. Y la voluntad de Yahweh es que pasemos la prueba a la primera oportunidad. Pero si por una razón o por otra no la superamos, Yahweh tiene que someternos nuevamente a la misma prueba. No debemos olvidar que Yahweh prueba a algo o a alguien solo cuando lo considera de valor útil en sus manos. Job 28. Voy a hacerles el recuento de Job. Dice que Job, miren la prueba que vino para Job. Y Job era un hombre ¿cómo? Justo, y el mismo Yahweh lo dice.
¿No has visto y has considerado mi siervo Job justo? Y llega Satanás como atrevido. Le dice, justo, quítale todo lo que tienes y verá que te maldecirá. Le dijo el padre, listo, hagámoslo. Pero una cosa te pido, tócale todo y quítale todo menos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso solo fue para Job? ¿Para quién es? Diga, para mí si es necesario. ¿Usted se considera justo? No. Entonces necesita más proceso todavía, porque dice que este sí era justo. Entonces, este sí era justo. Entonces, si usted quiere alcanzar la justicia de Dios, ¿qué cree que va a pasar? Prueba sobre prueba. Para Job fue solo una prueba, una vez y para siempre. Pero nosotros, ¿qué? Pero venga, yo llevo 30 años y ¿por qué tantas pruebas sobre pruebas? Piense por qué le llegan las pruebas sobre pruebas. Examínese. Analícese usted quién es delante de Dios y por qué le pasa cada proceso y por qué le viene cada prueba. En Job fue una sola prueba para siempre. En la Biblia, todos los hombres de Dios vivieron una sola prueba y para siempre. ¿Y por qué nosotros, ahora que tenemos al Ruach HaKodesh, vivimos prueba sobre prueba? ¿Ya se ha puesto usted a pensar por qué? Y ya le voy a decir por qué. Nuestro maestro es Yeshua, nuestro purificador el Ruach HaKodesh. Entonces ambos están trabajando dentro de ese hermoso cuerpo tuyo, templo espíritu. Entonces, como está Yeshua y está el Espíritu Santo trabajando todos los días sobre tu vida, ¿qué crees tú que va a empezar a pasar cuando el Padre dice que no me gusta esto? No me gusta esto. Como Él está trabajando todos los días, dése cuenta, una cosa fue con este pueblo que no tenía el Espíritu Santo en ese tiempo, y otra cosa somos la generación de este tiempo que lo tenemos las 24 horas. Entonces se supone que usted tiene un maestro de las 24 horas que está trabajando sobre su vida. ¿Qué crees que va a ser el proceso? Prueba sobre prueba. Prueba sobre prueba. Prueba sobre prueba. ¿Sabe para qué? Para que usted aprenda a escuchar y obedecer. Muchas veces Dios nos dice, muchas veces Dios nos habla lo mismo y nosotros volvemos como tercos y la repetimos. Y como la repetimos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Listo. ¿Sabe qué nos dice Él? Tranquilo. Yo en este cuerpo habito por 70, 80 años por mucho. Él es eterno. Él es infinito. Nosotros somos afinitos. Nosotros somos aves de corto. ¿Cuánto dura una mariposa? Qué bregadera en ese capullo para nacer, para salir. No, qué bregadera. ¿Para durar un solo día? Pasémonos a la vida de esa mariposa. Así es la vida de nosotros. La vida de nosotros, 70, 80 años, en el campo de Dios es como un segundo. Si para Dios 1000 años son como un día, y 1000 días como un año, ¿cómo crees tú que Él nos ve? Bregando Él no briga con nosotros, dice, una mariposa de corto vuelo. Así es sencillo, hermano. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no atendemos ni escuchamos y por eso no crecemos. Por eso nos vemos en tantas cosas a veces. Que el Padre dice otra vez tener que hacer prueba sobre prueba para sacarlo de ese barro, para sacarlo de ese estancamiento, para enseñarle lo que es adoración, para llevarlo a la nueva etapa de purificación, la nueva etapa de renovación, para que madure espiritualmente. Por eso yo a veces me ponía, o lo pienso, digo, la tarea del Espíritu Santo es brava, ¿sí o no? Claro, imagínate cuántos sabemos aquí en este momento y cada uno es un chicharrón. Hay chicharrones de chicharrones, somos un paquete de todito en una comunidad. Sí, de todito en una comunidad y cada uno tiene su chicharrón, hermano, y Dios está trabajando en cada uno, llevándonos ¿a qué? A la perfección y a la plenitud del varón perfecto, hermano. Por eso es necesario los desiertos, por eso es necesario romper ¿qué? Nuestros paradigmas de la mentalidad. Por eso en un principio el tema, ¿cómo se llamaba? Destruyendo fortalezas mentales. Entonces démonos cuenta, ¿dónde empieza la lucha? Acá todo comienza aquí. Por eso date cuenta. ¿Por qué las jaquecas? ¿Por qué los dolores de cabeza? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué la tensión? ¿Por qué la depresión? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué? Miren, eso me recuerda, ayer me pasó algo en medio de esta enseñanza. Resulta que hace 8 días, mañana hace 15 días, yo vi un pastor que yo lo veía fuerte y muy vigoroso. Y ayer llegó la contadora y nos pusimos a hablar del tema, y en medio de ese tema me habló de un pastor que tiene el nombre de la nación de la cual somos pueblo.
Y me dijo, ¿sabía usted, pastor, que este hombre se está muriendo y se está deteriorando? Yo dije, ¿pero qué le pasó? Porque yo lo vi en una condición, ese hombre fuerte, vigoroso que yo vi. Me dijo, no, él le dieron 3 años de vida por muchos días. Algo le atacó el sistema inmune. Le está deteriorando los huesos y lo está matando, y los médicos dijeron que lo máximo que puede durar son 3 años. Claro, dije, y el sistema inmune, lo mismo. Dije, Dios mío, ¿pero por qué? No, dijo, es que él es amargado, él era malgeniado, él peleaba con la congregación, él se vivía agarrado con todo el mundo. Entonces yo empecé a analizar, pero yo me quedé callado y dije, hay cosas que atacan nuestro sistema inmune cuando hay amargura. Pero todo comienza por el sistema nervioso. Hace metástasis en el endocrino. Ataca el sistema inmune y lo último que termina es matándote por una enfermedad, por una patología, por un reuma, por una artrosis, por lo que sea. Pero todo, ¿por qué? Por todo esto, por no destruir las fortalezas mentales de lo que el Padre en un comienzo quiso hacer conmigo. Entonces muchas de las cosas que a veces pasan en la vida física, el pueblo de Israel murió y pereció en el desierto, porque Yahweh mismo los mató, por desobedientes. Hoy en día, nuestro pecado y nuestra desobediencia está conllevando no solamente una muerte espiritual, sino también a una muerte física, y de eso tenemos que cuidarnos. Por eso esto que empezamos a estudiar hoy, ¿es para qué? Para romper las fortalezas mentales. Dígale que está al lado suyo, mentales. Si usted no rompe eso, le tengo una mala noticia, no va a aguantar. Pero si usted entendió este mensaje hoy, gloria a Dios, porque Dios va a hacer cosas en ustedes a futuro. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Dios lo va a hacer, hermano. Dios lo va a hacer. Lo hizo en mi vida. Y lo pude comprobar en la mayor prueba que tuve de mis 50 años. Lo pude comprobar. Que uno rompe las fortalezas en el campo espiritual. Así uno está enfermo de lo que sea. Porque yo también estuve enfermo del sistema inmune. Que lo mío son patologías que son casos de 100.000, 20 casos a nivel del mundo. Y yo dije, yo tengo que superar esto, pero dejarme morir, ni por el chieras. Y empecé como a derribar primero lo que había en mi mente, porque los primeros, los que fueron testigos, se dieron cuenta del bajonazo y de la caída mía. Y en esa caída yo dije, si yo no me levanto, nadie lo va a hacer por mí. Me empecé a meter en fuerza con Dios y dije, no, yo tengo que salir de esto. Pero morir en el camino, nada, yo no, voy a pelear. Y si me muero peleando. Y vi la respuesta de Dios. Y si lo hizo conmigo, dígale al que está al lado suyo, lo hará contigo. Pero muere al pecado, eso sí. Muere al pecado. Y a todo lo que hay alrededor tuyo. O si no, no vas a ver cambios. Bueno.